¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Nos da mucho gusto que nos acompañen en puntos y comas. Ustedes saben que el propósito de este programa es irnos encaminando hacia los comicios del 2024 y siempre que empezamos un proceso es muy importante saber dónde estamos parados y hacia dónde tendríamos que caminar en los próximos meses. Ya hemos visto en el programa cuáles son los cargos que van a estar en juego en el 2024 y cómo los partidos se han ido acomodando en el escenario político nacional rumbo a esta contienda que será la más grande en la historia del país. Damos por hecho que sabemos muchas cosas, pero en la mayoría de los casos no las documentamos lo suficiente. Ustedes recordarán, por ejemplo, que en las elecciones del 2018, cuando Morena irrumpe con mucha fuerza en el escenario nacional y cuando López Obrador gana la presidencia de la República, hay un dato por ahí que quedó flotando y que tuvo mucho significado y muchas repercusiones posteriores, porque en la contienda del 2018, el candidato de Morena ganó como candidato presidencial, ganó en 31 de las 32 entidades federativas del país. Solamente un estado lo ganó la oposición y particularmente el PAN. El estado de Guanajuato fue el único estado donde López Obrador no ganó en la contienda presidencial. Pero a partir del 2018 es cuando Morena empieza a construir esta historia que lo convirtió en un periodo de 5 años en la fuerza política más importante del país. Ustedes saben que Morena recibe su registro como partido político nacional en el 2014, va a los comicios del 2015 y obtiene el 8% de la votación y se convierte formalmente en un partido que recibe prerrogativas y que está contendiendo en condiciones de igualdad con el resto de los partidos que tienen registro oficial. Pero a partir del 2018, además de que López Obrador gana la elección presidencial, además de que gana como candidato presidencial en 31 de las 32 entidades del país, Morena también empieza a ganar gubernaturas. En los comicios del domingo 1 de julio del 2018 se pusieron en juego 9 gubernaturas en el país. De esas 9 gubernaturas, el partido Morena ganó 4. Ganó en la Ciudad de México, le arrebató la Ciudad de México al PRD, ganó en Chiapas, donde derrotó a uno de sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México, ganó en Tabasco, donde le quitó la gubernatura al PRD, y también en Veracruz ganó, donde le quitó la gubernatura al PAN, como ustedes pueden ver en la gráfica que está en pantalla. En esas mismas elecciones, ustedes recordarán que un aliado del partido Morena, el partido Encuentro Social, en coalición con Morena y con el Partido del Trabajo, postuló a Cuauhtémoc Blanco y ganó la gubernatura y le dio la despedida a Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, que era el gobernador del PRD en esa entidad. Las otras gubernaturas que se jugaron, la de Guanajuato, Puebla y Yucatán, las ganó el Partido Acción Nacional, y la última, la gubernatura de Jalisco, la ganó el Partido Movimiento Ciudadano con Enrique Alfaro. Pero ¿qué más sucedió en esa parte del proceso? Bueno, la siguiente elección que se realizó, hubo 2 elecciones de gobernador que se realizaron en el 2019. Usted sabe que en el 2018 el Partido Acción Nacional había ganado la gubernatura de Puebla con Erika Alonso Hidalgo, quien desafortunadamente falleció en un accidente aéreo el 24 de septiembre del 2018. Por lo tanto, hubo elecciones extraordinarias el 2 de junio del 2019. Y en esas elecciones de Puebla, Miguel Barbosa Huerta sumó la 5ª gubernatura estatal para el partido Morena, y también en esas elecciones el partido Morena obtuvo la 6ª gubernatura de su historia cuando Jaime Bonilla Valdés derrotó a una coalición de PAN, PRD y Nueva Alianza. Ahí le arrebató también el partido Morena una gubernatura más al Partido Acción Nacional, y con esas 2 gubernaturas sumó 6 gubernaturas en 2 años, en 2018 y en el 2019. Pero la parte más jugosa de los triunfos de Morena ocurrió en el año 2021, cuando se pusieron en juego 15 gubernaturas, de las cuales el partido Morena ganó directamente 11 de 15 gubernaturas. Ganó en Michoacán, Baja California, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Tlaxcala, Nayarit, Campeche, Baja California Sur y Colima.
En esas elecciones, ustedes recordarán, la oposición celebró que no le había permitido a Morena lograr la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Sin embargo, descuidaron un detalle, que perdieron, la oposición perdió 11 de 15 gubernaturas con Morena y además dos aliados de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, ganaron la gubernatura de San Luis Potosí, que hasta ese entonces estaba todavía en poder del PRI. Entonces, en el 2021, Morena suma 11 gubernaturas más para llegar a 16 gubernaturas en un periodo de apenas 18, 19, 20, 21. En un periodo de 4 años, Morena ya tenía 16 gubernaturas. ¿Qué sucedió después? Después hubo elecciones también en el año 2022, ustedes lo recordarán. En el 2022 se jugaron otras 6 gubernaturas. De esas 6 gubernaturas que se jugaron en el 2022, el partido Morena ganó otras 4 gubernaturas para sumar en total hasta el 2022 un total de 20 gubernaturas desde el 2018 al 2022. ¿Cuáles gubernaturas ganó Morena el 5 de junio del 2022? Ganó la gubernatura de Oaxaca, donde desplazó al PRI, ganó la gubernatura de Tamaulipas, donde desplazó al Partido Acción Nacional, ganó la gubernatura de Hidalgo, que le arrebató al Partido Revolucionario Institucional, y ganó también la gubernatura de Quintana Roo, donde le quitó al PRD la última gubernatura que tenía ese partido y que prácticamente en el espacio de las gubernaturas quedó totalmente desplazado el PRD. En esa contienda del 2022 se jugaron otros 2 estados, el estado de Durango, que retuvo el PRI, pero apoyado con la coalición de PAN y PRD, y también se jugó el estado de Aguascalientes, donde un panista relevó a otro panista. María Teresa Jiménez Esquivel ganó la gubernatura y relevó a Mario Orozco del Partido Acción Nacional. Pero en ese momento, en las elecciones del 5 de julio del 2022, Morena ya había acumulado 20 gubernaturas, es decir, 19, 20, 21, 22, en 4 años de elecciones, en 5 años de elecciones, incluyendo el 2018, Morena acumuló 20 gubernaturas, algo que verdaderamente fue sorprendente para un partido que tenía tan poco tiempo en el escenario político del país. Le decíamos que el Instituto Nacional Electoral le dio el registro a Morena en el 2014 y lo validó en el 2015 cuando obtuvo el 8% de la votación nacional. Hasta ahí vamos. En el 2022 Morena ya tenía 20 gubernaturas, pero en el 2023 se jugaron 2 gubernaturas más, quizá la más importante de todas las gubernaturas del país, que fue la del Estado de México, que se jugó el 4 de junio pasado. En ese estado, ustedes lo saben bien, Delfina Gómez va a relevar en la gubernatura a Alfredo del Mazo, pero también se jugó la gubernatura del Estado de Coahuila, que fue la segunda que pudo retener el PRI, donde Miguel Riquelme será relevado por Manolo Jiménez. Ahora, ¿qué significa todo esto en conjunto? ¿Quién ha ganado más y quién ha perdido más? Pues mire usted, si hacemos el balance de lo que ha sucedido en las elecciones desde el 2018 hasta el 2023, la cuenta es la siguiente. Morena le ha arrebatado 10 gubernaturas directamente al PRI. Morena le ha ganado 10 gubernaturas al PRI entre 2018 y 2023. También le ha ganado 6 gubernaturas al Partido Acción Nacional en ese mismo periodo. Al PRD, Morena le quitó las últimas 4 gubernaturas que tenía, 4 gubernaturas le quitó al PRD y también le arrebató la gubernatura de Chiapas a uno de sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México. De esa manera se suman las 21 gubernaturas que directamente tiene Morena, que se juntan con las gubernaturas del estado de Morelos y del estado de San Luis Potosí, que son gubernaturas que están en poder de sus aliados. Como ustedes pueden ver, el crecimiento de Morena ha sido impresionante desde los comicios del 2018 hasta la fecha, y todo empezó en el 2018 cuando el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ganó
en 31 de 32 entidades federativas del país y solamente perdió en el estado de Guanajuato. Esto quedó ahí como un dato estadístico, pero si ustedes analizan con detalle lo que sucedió después, la presencia de López Obrador ha sido muy fuerte y muy determinante para que del 2018 al 2023 Morena ya tenga 21 gubernaturas de manera directa y 2 más estén en manos de sus aliados. Esa elección del 2018 ya se han perdido muchos datos en el transcurso de los últimos años, pero también hay que recordar que fue una elección muy importante porque si hacemos el recuento de las últimas 5 elecciones presidenciales que se han realizado en nuestro país, vamos a llegar a una conclusión que también es muy importante. Por ejemplo, en 1994 ganó la presidencia de la República Ernesto Zedillo Ponce de León con el 49% de los votos. En el año 2000 ganó la presidencia de la República Vicente Fox Quesada con el 43% de los votos. En el año 2006, Felipe de Jesús Calderón ganó la presidencia con el 36% de los votos en una contienda cerradísima con López Obrador, que hasta la fecha López Obrador argumenta que hubo fraude porque nunca quisieron contar voto por voto y casilla por casilla. En el año 2012, Enrique Peña Nieto, con una pequeña ayuda de sus amigos, ganó la presidencia de la República con el 38% de los votos emitidos. Sin embargo, cuando llegamos al 2018 y vemos con cuánto ganó López Obrador, nos damos cuenta que la diferencia es bastante amplia porque López Obrador gana con el 53% de los votos emitidos en las urnas. Esto significa que en las últimas 5 elecciones presidenciales que ha habido en nuestro país, ninguno de los candidatos, excepto López Obrador, rebasó la mitad del total de los votos que fueron recibidos en las urnas. Esto explica muy gráficamente por qué Morena después, en el 19, en el 21, en el 22 y en el 23, acumula 21 gubernaturas, 10 arrebatadas al PRI, 6 gubernaturas le ha quitado al PAN, 4 gubernaturas le ha quitado al PRD, y una gubernatura, la de Chiapas, se la quitó al Partido Verde. Esto nos describe con toda claridad el crecimiento de Morena como partido competitivo en las elecciones, que lo ubica en este momento como el partido más fuerte y con la posición más privilegiada rumbo a los comicios presidenciales del 2024, lo que anticipa que tendría todo en su favor para volver a triunfar en los comicios del 2 de junio del 2024. Y de esa manera concluimos este análisis del crecimiento de Morena del 2018 al 2023, aquí en Puntos y Comas, y mañana por aquí nos encontraremos si a usted le apetece estar juntos nuevamente en este espacio informativo. Buenas noches.